Buenos días, alumnos. Hoy día en el tema de comunicación estamos en la semana 6, un día más de clases virtuales con los niños de tercer grado B, con su profesora Esmeralda Leandro. Todo esto presentado por nuestro querido colegio Elín. Como todos los días vamos a presentar esta clase, siempre preparando materiales para trabajar, su ficha de actividades, su cuaderno, sus materiales como son el borrador, el lápiz, el tajador, siempre manteniendo el lugar limpio y ordenado. Antes de empezar nuestro tema, vamos a hacer una oración con ustedes y espero que me compartan conmigo y también hagan su oración. Vamos a dar gracias a Jesús por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros. Jesús, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das día a día. Gracias por mantener a mi familia sana. Gracias por tener a mis compañeros bien de salud. Te doy gracias por todas las cosas buenas que me das a mí y a mi familia. Todo esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tenemos para hoy? Sí, para hoy vamos a escribir un cuento realista. Queremos que los niños que están mirando este video escriban un cuento, pero un cuento realista. ¿Y qué será un cuento realista? ¿Qué dice? Realista. Real, si tapamos, real. Es un cuento que les gusta a ustedes y a todos los niños de tercer grado les gustan los cuentos. ¿Quieren escuchar un cuento? Muy bien, si quieren escuchar un cuento, vamos a ver entonces qué es un cuento, porque a todos les gusta. Y aquí vamos a observar el siguiente video y vamos a ver de qué trata. El anciano lloraba con frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa. Cierto día, sus manos temblorosas no pudieron sujetar el cuenco, y éste se cayó al suelo con estrépito y se le rompió. Su nuera le regañó insultándole con groseros improperios, a los que el pobre anciano no se atrevió a responder, y bajó la cabeza suspirando y sintiendo una profunda pena. Entonces su nuera, un día paseando por el mercado del pueblo, vio una tarterilla de madera en un coqueto puesto que regentaba un señor tan mayor como su suegro, con una barba cana muy repeinada y limpia, y unas vestimentas de lo más estrafalarias. Le compró la tarterilla por unas cuantas monedas, en la que se le dio de comer de allí en adelante. Algunos días después, su hijo y su nuera vieron en el saloncito de la humilde casa a su pequeño y rechoncho retoño, que tenía 4 años, muy ocupado en reunir algunos pedazos de madera que había esparcidos por el suelo. El padre no sabía a qué estaba jugando. Le intrigaba cómo estaba juntando los pequeños trozos de madera. Entonces le preguntó a su hijo: ¿qué es lo que estás haciendo? Voy a hacer una tartera muy bonita para dar de comer a papá y a mamá cuando sean viejos. No quiero que se sientan tan tristes como el abuelo. Entonces el padre y la madre se miraron por un momento de hito en hito, sin decirse ni una palabra. Después, sintiéndose culpables, se echaron a llorar. Volvieron a poner al abuelo a la mesa, y desde entonces comió siempre con ellos, siendo tratado con la mayor amabilidad. A partir de aquel día, la más increíble felicidad inundó todos los rincones de ese humilde hogar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y aquí encontramos el desarrollo de nuestro tema, el cuento realista. Y el cuento realista
Dice que es un tipo de texto que relata una historia que podría suceder en la realidad a un grupo reducido de personajes en un lugar y un tiempo determinado. Claro, ustedes acaban de escuchar un cuento realista, porque es un cuento real, que puede pasar, que puede existir. Y ustedes también pueden ver muchos cuentos y pueden escribir cuentos reales. Y siempre va a ser en un lugar y un tiempo determinado. Dice momentos de la historia. ¿Cuáles son los momentos de la historia de un cuento realista? Tenemos el inicio. ¿Qué sigue, niños? Ustedes ya saben lo que es las partes del cuento. Vamos. El segundo, ¿cuál sería? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es el segundo? El nudo. Muy bien. Nudo es la segunda parte del cuento. El inicio, dices, ¿cómo comienza? ¿Cómo inicia el cuento? ¿No? Había una vez en un pueblo. Inicia siempre describiendo el lugar y el nudo. ¿Qué será el nudo? Es el más largo, ¿no? El nudo. El nudo dice que es ¿qué sucede después? Cuando el inicio comienza, ¿qué sucede después? El nudo es la parte más grande de la historia, la más larga, ¿no? Ahí la narración es más larga acá. Y el final, ¿qué tenemos? Sí, ustedes saben, inicio, nudo y les doy una pista. Sí, desenlace. ¿Y desenlace qué es? Muchos niños ya saben. Desenlace es la parte final del cuento, es la parte final del cuento. ¿Qué ocurre al final? Muy bien, tenemos el cuento realista. Y aquí están los momentos y vamos a ver ahora el inicio. ¿Cómo es el inicio? Es la primera parte del cuento. En ella se dan a conocer los personajes y el lugar. Lo que les dije, siempre hablan de los personajes y el lugar, de los hechos. Los cuentos pueden comenzar de la siguiente forma. Siempre empiezan, había una vez, érase una vez, hace mucho tiempo. De esa forma empieza el cuento. Y vamos a trabajar lo que es la parte del inicio. ¿Se acuerdan? Había una vez un pobre muy viejo que no veía apenas, tenía el oído muy torpe y le temblaban las rodillas. Cuando estaba a la mesa apenas podía sostener la cuchara y dejaba caer la sopa en el mantel. Su hijo y su esposa estaban muy disgustados con él, hasta que, por último, lo dejaron en un rincón del cuarto, donde le llevaban la comida en un plato viejo de barro. El anciano lloraba con frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa. Ese es el inicio. Mira cómo empieza. Había una vez un pobre muy viejo que no veía apenas. Está describiendo, ¿no?, a los personajes. Y vamos a observar qué sigue después. Este es el ejemplo de inicio. ¿Qué sigue después? Vamos a ver. Es el nudo. El nudo del problema se cuentan todas las situaciones, líos, enredos, sucesos de los personajes. Es la parte más larga del problema. Aquí está el problema de la situación. Ahí está cuando le tratan mal al abuelo, ¿no? Todo esto es el nudo. Ahora, el nudo es el ejemplo, dice, de la historia que hemos leído nosotros, de la narración, que es el cuento. Aquí está el ejemplo. Un día se cayó al suelo y se le cayó el plato, que apenas podía sostener en sus temblorosas manos. Su nuera le llenó de improperios a los que no se atrevió a responder y bajó la cabeza. Aquí nos está hablando del nudo del problema, todo lo que pasaba, todo lo penoso, cómo lo trataban al anciano, ¿no? Todo esto es el nudo y vamos al final, vamos a observar, este es un ejemplo del nudo. Y este es el desenlace. El desenlace es ya el final del cuento. ¿Cómo acaba? La solución al problema. Porque siempre un cuento acaba feliz. No estamos felices cuando acaba feliz.
Y el desenlace después es la última parte del cuento, cuando ya acaba. Y también la más corta, en ella debe terminar la historia. Es la parte más corta del cuento realista. Ejemplo, el marido y la mujer se miraron por un momento sin decirse palabra. Después se echaron a llorar. Volvieron a poner al abuelo a la mesa y comió siempre con ellos, siempre tratado con la mayor amabilidad. Qué bonito, el cuento acabó en algo positivo, la solución al problema. Lo trataron bien al anciano, ¿no? Aquí es ya la parte final del cuento. Es el desenlace, más conocido como el desenlace. Y así vamos conociendo las partes de nuestro cuento. Ahora vas a trabajar tú en tu ficha de actividades, donde realizarás un cuento realista. Así como el cuento del abuelito, tú vas a hacer un cuento realista, donde tenga las partes inicio, tenga las 3 partes del cuento, ¿no? Vamos a trabajar de esa manera nosotros y tenemos, ahora sí, nos vamos a despedir, pero sin antes darles algunas pautas para seguir trabajando en forma mejorar cada día, ¿no? Para la forma de mejorar cada día. Y tenemos aquí para nosotros, realizamos un cuento. Y bueno, niños, nos vamos a despedir con nuestro Colegio Cristiano Elín. Hasta la próxima clase, pero algunas recomendaciones para ustedes es de realizar sus fichas de actividades, enviar sus evidencias a la plataforma y cuidarse todos, niños. Nos vemos para la próxima clase de comunicación. Hasta luego, niños. Los quiero mucho.